Las riquezas y la gloria proceden de Él. Gózate. Es tuya Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Bienvenidos a nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Central, Los Ángeles, un oasis para tu vida espiritual. Con la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes, estamos localizados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Nuestros teléfonos 323-789-1665. Y estamos aquí a punto de continuar este segmento que habla de la puerta oriental. Y quisiéramos leer una vez más el texto. Se encuentra en Nehemías 3:29. Sadoc, hijo de Imner, frente a su propia casa, Semaías, hijo de Secanías, custodiaba la puerta del este, o sea, la puerta del oriente. Estábamos hablando de que esta puerta habla de santidad o de la esperanza. Y estábamos hablando también de que la santidad significa que santidad es rectitud, consagración, justicia, pureza y limpieza. Estábamos viendo que el nombre Semaías es el primer portero que restauró esta puerta. Y también estábamos hablando de Sadoc, que son unos nombres muy importantes y que tienen mucho que ver con la restauración de esta puerta. Pero quisiéramos pasar los micrófonos al hermano Víctor Azurdia para que nos dé un poquito más de lo que vamos a hablar en este segmento. Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición estar nuevamente aquí con ustedes. Seguimos continuando con la puerta oriental y estábamos hablando de cómo esta puerta significa la santidad, y es algo importante en la vida de todo cristiano, cómo nosotros debemos de mantener una vida sin contaminaciones, aunque este mundo está lleno de contaminaciones, pero Dios nos ha dado al Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu de Cristo, y vemos de que en figura, estábamos viendo nosotros de que el Señor nos iba a dejar en figura Semaías, que es el Espíritu Santo, el otro Paracleto. ¿Para qué? Para que nos ayude. Paracleto significa a la par de o ayudador. O sea que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Muchas personas pueden decir, es que no se puede. Bueno, si el Espíritu Santo es todo poder, estamos haciendo impotente el poder de Dios. Pero nosotros sabemos de que si el Señor nos ha dado esa ayuda, ese Paracleto que se llama Espíritu Santo, nosotros, si le obedecemos, si le agradamos, nosotros vamos a poder vencer toda tentación que viene a nuestra vida. Porque la palabra de Dios dice que no va a venir una tentación que la cual nosotros no podamos soportar, sino que juntamente con la tentación Dios nos va a dar la salida. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo que Él rogaría al Padre para que el Espíritu Santo viniera y Él nos iba a guiar a toda la verdad. Y algo interesante que vemos aquí en esta puerta, y que hemos venido tocando este tema tan interesante, es de que el Señor, a través de su caminar en esta tierra, nos da ejemplos de lo que Él puede hacer a través de algo que puede afectar en nuestras vidas. Un ejemplo se encuentra aquí en Lucas 7:12 al 16, donde vemos de que había un cortejo fúnebre. Y en ese cortejo fúnebre, Él dio a conocer cómo Él es el dueño de la vida y cómo Él domina hasta la misma muerte. ¿Por qué? Porque en este cortejo fúnebre llevaban a un joven que lo iban a ir a enterrar, que había muerto, pero viene el Señor y le da el don de la vida, porque lo resucita, ¿verdad? Ahí sí que lo vuelve a la vida, no resucitar, lo vuelve a la vida. Y es donde nos damos cuenta de que el Señor efectúa estas sobrenaturalidades para que nos demos cuenta cómo es el trabajo del Espíritu, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque ciertamente estábamos muertos en delitos y pecados, pero viene el Señor, nos lava con su sangre y nos da vida y vida eterna en abundancia. Y este es un caso que quisiera leerles aquí en Lucas 7:12 al 16, y dice: y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro
Y los que lo llevaban se detuvieron y Jesús les dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor de todos se apoderó y le daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Entonces aquí nos damos cuenta de que hay una visitación de parte de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, y que siempre que nosotros hacemos la confesión de fe es cuando efectuamos ese nuevo nacimiento, y es una visitación de parte del Señor, y es cabal en esa puerta, ¿verdad, hermano? Donde se efectúa este milagro. Sí, no cabe duda que el Señor, como hemos estado diciendo, hay figuras que nosotros vemos en el Antiguo Testamento que se aplican hoy a nuestra vida, porque la posición como estaba colocado el mobiliario del tabernáculo, para nosotros era nada más figura de lo que el Señor iba a hacer. Hablamos en el segmento anterior de que una vez al año alumbraba la luz del sol en el lugar santísimo. Bueno, eso era figura de que un día nuestro Señor Jesucristo iba a venir y Él iba a alumbrar a nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ver. Porque cuando hay oscuridad no se puede ver, pero cuando viene la luz, entonces nosotros empezamos a ver diferentes matices, diferentes colores. Ya podemos ver cosas que no habían ahí. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo venga a la vida de aquel que no le conoce, va a empezar a ver cosas que antes no entendía. Porque muchas personas pueden juzgar por qué estas personas van tanto tiempo a la iglesia, por qué enfatizan tanto en la santidad. Pero déjeme decirle algo. Si hay algo en que nosotros debemos preocuparnos, de algo que debemos de enfatizar, es en asegurar nuestra vida eterna. Todo lo que nosotros miramos aquí en esta vida es temporal. La palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, ¿en qué es lo que toda persona que pisa esta tierra debe de preocuparse? Debe de preocuparse en asegurar las cosas eternas. ¿Y cómo puedo yo asegurar las cosas eternas? Bueno, viviendo una vida en santidad, viviendo una vida agradable a Dios. Y alguien diga: bueno, pues mi problema es muy grave. Bueno, veamos el caso de ese joven que había muerto. Ese caso era gravísimo. Y sin embargo, Dios pudo hacer la obra porque vio la fe de los que estaban alrededor. Entonces, si tú hoy quieres vivir esa vida nueva, nosotros vamos a hacer una oración más adelante para que tú también puedas experimentar esa luz que está alumbrando en la puerta oriental, que es ahora en figura nuestro ser interior, que es Jesucristo, para que tú también puedas disfrutar de estos manjares que nosotros pudiéramos decir que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Amén. Y qué interesante ver de que el Señor transforma un funeral en una fiesta, porque yo imagino que ese día fue de fiesta para esta mujer viuda que se le había muerto su hijo. Sí, y eso es algo que mucha gente, no cabe en la mente de mucha gente, porque cómo Dios algo trágico lo puede convertir en gozo. Vamos a poner el ejemplo de que nosotros vamos a un funeral, a un entierro, y ahí en ese entierro a nosotros nos toca hablar de Cristo y alguien se convierte. ¿Qué sucede ahí? Para nosotros eso es alegría. Amén. Lo que para mucha gente era algo fúnebre, algo de calamidad, se convierte en alegría porque a causa de esa persona que falleció, otra persona viene al conocimiento de Cristo. Amén. O inclusive cuando alguien está en su lecho de muerte y uno le hace la oración de fe y esa persona recibe a Cristo, es motivo de nosotros gozo. Mientras que la demás gente está llorando, nosotros estamos alegres. ¿Por qué? Porque esa persona se fue con Cristo. Entonces nosotros podemos ver cómo nuestro Señor Jesús puede tornar algo trágico en algo alegre. Pero esto es para el Hijo de Dios. Y ahí, como dice la alabanza, has cambiado mi lamento en baile. Y ahí sí que nos damos cuenta que, como me decían ciertas personas un día, que estábamos atendiendo un funeral de un hermano que falleció, dice: ¿y por qué no levantan a este hermano? ¿Por qué no lo resucitan, verdad? Entonces yo le contestaba y decía en mi corazón: Dios mío, ¿qué le puedo decir? Pero luego llegó la palabra del Señor a mi corazón y yo le dije: lo que sucede es que su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Y este
ya no es una muerte, sino que es una victoria. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ojo, es para aquellas personas que ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Es aquellas personas que han caminado en obediencia, aquellas personas que se han consagrado a la luz de la caminata del Señor, en el Señor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando venimos a ver esta situación, vemos una tragedia en aquella persona que murió en delitos y pecados. Pero cuando una persona en Cristo fallece, no muere, sino que solo duerme. La palabra lo aclara. Y es una cosa muy diferente. ¿Por qué? Porque como le repito, como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, aquel que muere en Cristo es una ganancia. ¿Por qué? Porque va de regreso a su Señor. Entonces, cuando una persona muere en delitos y pecados, eso sí es una tragedia. Sí. Y eso es un acto de celebración, porque yo imagino que aquí el Señor a este joven le estaba dando una oportunidad más. Y es algo de tomar muy en cuenta, ¿verdad? Sí, por eso es de que muchas veces pueden catalogar a los cristianos como que no tienen sensitividad a lo que está sucediendo alrededor, pero lo que sucede es que nosotros ya vemos más allá. O sea, cuando una persona muere, por ejemplo, en el caso de este corte fúnebre de este joven que había muerto, yo creo que ese fue un trabajo que Dios estaba haciendo, no solo en este joven, sino para ejemplificar. Mi Señor Jesucristo estaba mostrando que Él era la resurrección y la vida, que Él tiene poder no solo para volver a alguien de la muerte a la vida, sino que aunque nosotros muramos, vamos a vivir. ¿Y qué es la vida? Pues estar juntamente con el Señor. Y eso es lo que nosotros podemos ver aquí, que aún nosotros, la Biblia dice en Efesios 2 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Caminábamos aquí en la tierra, pero éramos muertos espiritualmente. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor hizo? De que Él nos dio vida. La palabra de Dios dice que aún siendo enemigos de Dios, Él nos dio la vida. O sea, qué cosa tan tremenda. Nosotros no lo podemos entender todavía a cabalidad aquí en esta tierra, como nuestro Señor Jesucristo, aún siendo enemigos de Él, Él extiende su mano para salvarnos, para darnos vida. Y ahora no solo para eso, sino que para darnos dones y poder estarle sirviendo a Él. Qué gran misericordia la del Señor. Amén. Y como hemos estado hablando de que Dios nos muestra a nosotros a través de su gloria y nuestra copa rebosa de mosto del gozo de Dios. También vemos de que el Espíritu Santo actúa como portero. Pero ahora quisiéramos hablar un poquito, ¿qué pasa cuando cerramos la puerta oriental, hermano Víctor? Bueno, yo creo de que esto es algo básico. Nadie va a estar en el cielo a la fuerza y nadie va a estar en el infierno a la fuerza. Cada uno de nosotros tomamos la decisión aquí en esta tierra. O decidimos nosotros abrir nuestro corazón para que el Señor venga a nuestras vidas. Ese es el versículo bíblico que nosotros usamos para cuando alguien quiere recibir a Cristo como su Salvador, que dice que Él está a la puerta y está llamando. Pero es algo tan tremendo, porque la palabra de Dios dice que Él tiene la llave que abre y nadie cierra. Él tiene una llave maestra que abre todas las puertas, pero Él nunca va a obligar a nadie para que abra la puerta. Nosotros tenemos que abrir esa puerta voluntariamente. Todo lo que nosotros hagamos para Dios tiene que ser voluntariamente. Por eso nosotros vemos que el Señor muchas veces miraba a los fariseos haciendo cosas, pero no lo hacían por amor de Dios, sino que lo hacían obligadamente. Y qué tremendo, porque el Señor había puesto en mi corazón ver cómo en el templo, cuando estaban presentando a mi Señor Jesús para circuncidarlo, había un hombre que se llamaba Simeón, que dice que por el Espíritu le había sido dicho que no iba a ver la muerte hasta que viera la consolación de Israel. Y llevado por el Espíritu al templo, es llevado y se da cuenta que ahí está el Mesías, que ahí está Emmanuel. Y los mismos sacerdotes que estaban ahí no sabían ni quién era el que estaba ahí. O sea, uno por la dureza de nuestro corazón,
podemos ver que el Señor Jesucristo puede estar pasando enfrente de nosotros y no le podemos ver. Pero si nosotros somos sensibles, la palabra de Dios puede ablandar el corazón para que nosotros seamos sensibles y abramos esa puerta y el Señor pueda venir a morar en nosotros. Simeón agarra al niño y lo toma en sus brazos y bendice a Dios porque él ha visto la salvación del mundo. Los sacerdotes que estaban frente a Simeón y al Señor Jesús se quedaron perplejos porque decían, ¿qué era lo que este hombre está diciendo? Lo mismo Ana, la profetisa, estaba ahí y le contaba a todos de lo que estaba sucediendo, de que estaban circuncidando al Hijo de Dios, el Mesías, el esperado. Pero la demás gente se quedaba atónita, no sabía ni qué pasaba, porque tenían esa puerta cerrada. Posiblemente a usted, televidente, le han estado hablando de Jesucristo y tal vez nunca ha abierto la puerta de su corazón y dice, bueno, algún día lo haré. Bueno, déjeme decirle de que hoy puede ser el día, de que usted pueda abrir esa puerta, y si usted abre esa puerta, va a empezar el proceso de restauración, donde Dios quiere, a través de su Espíritu Santo, llevarlo a una santidad con la cual un día usted y yo podamos ver al Señor Jesucristo. Y qué tremendo decirlo, pero una pregunta que yo quisiera hacerle a las personas que nos están sintonizando en esta hora ¿es indiferente usted a la presencia del Señor? ¿Usted siente algo o no siente absolutamente nada? Porque nos damos cuenta que la pregunta que hicimos al principio fue, ¿qué pasa cuando cerramos la puerta oriental? Y algo que pasa es que vienen problemas, acosamientos, tribulaciones, enfermedades, pereza, indiferencia, indecisión, pérdida de la visión, hasta el mismo pecado. Si usted se identifica con una de esas cosas, es porque definitivamente no ha nacido de nuevo. Sí, y es interesante porque según el tema que estamos estudiando, Dios nos puede visitar y a veces no lo recibimos. Y era el ejemplo de los fariseos, el de los sacerdotes. Los sacerdotes habían estudiado la ley, sabían que las promesas del Mesías, que el Mesías vendría de una virgen, que se presentaría un día en el templo, y lo tenían enfrente y no lo recibían. O sea, ¿cómo uno puede ser tan indiferente a la presencia de Dios? Por eso el Espíritu Santo te puede estar hablando desde afuera, te puede estar convenciendo de pecado para que tú reconozcas que hay faltas en tu ser. Todos tenemos faltas, todos tenemos errores. Alguien pudiera decir, no, yo he cometido muchos pecados, el Señor no me perdona, he caído muy bajo. Pero déjame decirte que la sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos de todo pecado. Solo si tú eres sensible y abres la puerta de tu corazón para que el Señor pueda entrar y empiece a restaurar tu vida. Amén. Ezequiel 43:1 dice, entonces me llevó a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria de Dios de Israel venía de parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Entonces, si tú estás sintiendo algo sobrenatural en tu vida, es porque definitivamente estás experimentando la presencia de nuestro Señor Todopoderoso, nuestro Dios Todopoderoso. Y quisiéramos hacer un paréntesis en este preciso momento para presentarte a Cristo como tu Señor y Salvador. Quisiéramos invitarte a que si tú quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, y también tú que de alguna manera te apartaste, quieres reconciliar en esta hora, quisiéramos hacer esa oración de fe para que tú abras esta puerta y seas visitado de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le vamos a pedir al hermano Víctor Azurria que nos guíe en palabras de oración para aquellas personas que quieren hacer la oración en este preciso momento. Yo creo que hoy es una muy buena ocasión para que tú le rindas tu vida al Señor. Leímos Apocalipsis 3:20, que el Señor está tocando a la puerta de tu corazón. Entonces dice, si tú oyes que Él está tocando a la puerta de tu corazón, Él te está pidiendo que abras la puerta. Él la pudiera abrir, pero Él te pide que tú abras esa puerta, porque la tienes que abrir con un corazón sincero. Por eso, si tú estás dispuesto a entregarle hoy tu vida al Señor Jesucristo, o si le has fallado, si te has alejado de los caminos del Señor y has dejado de asistir a la iglesia, bueno, hoy es una muy buena ocasión para que tú también te reconcilies con el Señor.
y vamos a hacer una oración de fe creyendo que la sangre de Cristo, que el sacrificio que Jesucristo hizo en el Calvario es poderoso para limpiarnos y librarnos de toda contaminación. Por eso yo te voy a pedir que ahí donde estás, inclines tu rostro y vamos a hacer esta oración de fe. Repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón. Te pido que vengas hoy a mi vida. Abro las puertas de mi corazón. Espíritu Santo, te invito a que vengas hoy a morar a mi vida. Hazme una nueva criatura. Que a través de tu Espíritu Santo yo pueda ser restaurado. Te doy gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, que me salva y que me da vida eterna. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Amén y amén. Bueno, si tú hiciste esa oración de fe, déjame ser el primero en felicitarte, en darte la bienvenida a la familia de Dios. La palabra de Dios dice que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Que tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y no solo eso, sino que hay fiesta en los cielos. De hoy en adelante, déjame decirte que empieza el proceso de restauración de tu alma. Que van a haber fallos, de que van a haber imperfecciones, los van a haber. Pero no desistas, sigue buscando del Señor. El Señor sabe que así como un niño pequeño que empieza a caminar, que empieza a dar sus nuevos pasos, así eres tú. Has empezado, has nacido, empiezas a caminar en el Señor. Van a haber tropiezos, te vas a caer, pero lo que tienes que hacer es levantarte y seguir caminando, ir rumbo al Señor. Y aquí nuestro hermano Jorge te va a estar dando información cómo nosotros podemos darte seguimiento a ese paso tan importante que has tomado hoy. En el nombre del Señor Jesús, yo te puedo felicitar por esa decisión tan buena que has hecho el día de hoy. Amén. Y como decimos en español, felicitaciones, y en inglés, congratulations. Te damos la bienvenida a la casa del Señor. Y si tú quieres congregarte en esta iglesia, estamos localizados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Pero si tú has decidido congregarte en otro lugar, solo guárdate de buscar el lugar donde se predique el santo evangelio de Cristo, la sana doctrina del Señor, porque doctrina sana hace una vida sana. Y quisiéramos leerte Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces tú ya creíste, ya diste el primer paso importante, pero a la luz de la palabra del Señor, el Señor nos menciona dos cosas. Una, aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y otra, bautizarte en el bautismo en agua. Y dice Juan 3:3, respondiendo Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú ya puedes ver el reino de Dios. Has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero Juan 3:5 dice lo siguiente, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora te invitamos a que tú entres a ese reino que ya tienes el derecho de ver. Y es a través del bautismo en agua. Nosotros tenemos bautismo en agua en esta congregación una vez por mes. Si tú quieres acercarte a nuestro ministerio, por favor llámanos al 323-789-1665 y el hermano o hermana que responda al teléfono te va a estar dando toda la información que tú necesites para que tú puedas bautizarte en el bautismo en agua. Y bueno, ya el tiempo se nos ha ido y pues tenemos la conclusión de esta puerta del Oriente, que ha sido una puerta muy interesante, una puerta que nos habla de restauración, una puerta que nos habla de consagración, una puerta que nos está hablando de la visitación misma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también nos dio a conocer de que constantemente esta puerta tiene que estar abierta. Amén. No cerrada, no con llave, sino que abierta para la visitación de nuestro Dios Todopoderoso, para la edificación de nuestras vidas espirituales. Y en una de las partes dice, debemos buscar la presencia de Dios, la cual encontramos a través de leer su palabra. Es algo que nos tenemos que gozar, es algo en lo que nos tenemos que deleitar. ¿Por qué? Porque es esa palabra que nos da restauración, es esa palabra que nos limpia, es esa palabra que nos da vida,
es esa palabra que nos da esperanza, es esa palabra que nos conduce a la casa del Padre. Y no sé si el hermano tenga algo más que agregar. Bueno, cuando nosotros oramos al Padre, se convierte en un diálogo. Nosotros le hablamos en nuestra oración al Señor, y cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, Él nos contesta. Usted se va a dar cuenta de que a medida que usted ejercite eso, usted en oración le puede estar haciendo preguntas a Dios, o tiene inquietudes, o le puede estar dando una rogativa, y usted abre las Escrituras y el Señor, a través de pasajes bíblicos, le va a empezar a dar la respuesta, le va a empezar a hablar. Entonces se va a dar cuenta de que no necesariamente tiene que ser una voz audible, porque mucha gente quiere entrar en unos misticismos en los que dice, bueno, yo necesito oír la voz de Dios para saber si está conmigo o no. Bueno, tenemos la palabra de Dios. Cuando usted ora, le ora al Señor fervientemente, y de ahí luego va a las Escrituras, Dios le va a abrir en pasajes específicos donde le va a estar enviando la respuesta, y va a saber que esa respuesta viene de Dios porque viene de la palabra. Y a medida que usted ejercite eso, se va a dar cuenta de que es una forma muy efectiva en la cual usted pueda tener un diálogo con Dios, una comunicación con el Señor. Usted le puede mostrar sus inquietudes, sus necesidades, sus dudas, y el Señor, a través de la Escritura, le va a enseñar cuál es el proceder para que el Señor, que es lo que nosotros queremos, agradarle a Él. Por eso, como mi hermano Jorge decía, de que nosotros vamos a buscar la presencia de Dios a través de la lectura de la Biblia, porque cuando nosotros estamos orando, estamos buscando la presencia de Dios, y cuando leemos la Biblia, Él nos va a contestar. O sea que vamos a empezar a tener un diálogo, una comunicación con el Señor, que nos va a llenar de su presencia, para así nosotros poderle agradar a Dios. Y Ezequiel 43:5 dice, y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y he aquí la gloria del Señor llenó todo el templo. Este ha sido nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Central, Los Ángeles, un oasis para tu vida espiritual, con la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Te esperamos en nuestro próximo segmento, que vamos a estar tocando una puerta más para que nosotros seamos guiados de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por tu sintonía. Sabemos que ha sido este momento de bendición para tu vida, como ha sido para nosotros. Amén. Dios te bendiga ricamente. Las riquezas y la gloria proceden de Él. Estudia a Jehová, la magnificencia, el poder.